Vamos a hacer una pequeña introducción, pero el mensaje se llama Persuadidos hasta el fin en la certeza de nuestra esperanza. Va a estar dividido en 3 puntos, como siempre. El primer punto va a ser una advertencia de caer en la apostasía. Una advertencia de caer en la apostasía. El segundo punto va a ser un fin aterrador. Y el tercer punto, herederos de la promesa. Entonces, el autor de la carta a los hebreos voy a hablar un poco de lo que venimos hablando, que es Israel en el desierto. Viene exponiendo una línea de argumentación, como ya hemos visto, que el pueblo escogido de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel, fueron liberados del yugo y de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ellos fueron liberados, fueron quitados de Egipto y fueron llevados al desierto. También nos mostró que Dios no permitió la entrada de una generación, ¿verdad? No permitió la entrada de una generación entera. ¿Por causa de qué? Ya hemos visto, por causa de la incredulidad, ¿verdad? Vieron los milagros, veían la nube, veían el fuego, veían el mar abrir. Si yo veo eso, para mí sería increíble, madre mía. ¿Sí o no? Creo en Dios y veo eso y ya digo, pues, ¿para qué más? Lo sigo. Pero no. Estaban cegados, incrédulos. Su corazón estaba en los placeres, ¿verdad? No en el paraíso de que había leche y miel, no. Estaban en Egipto. Daba igual si te metían palo, si estabas horas y horas trabajando, si moría gente. Sus placeres estaban en la comida y en todo lo que vivían en Egipto, ¿verdad? No esperar un poco más en el desierto, ¿verdad? Pero con tu Dios. Él sigue esta línea de argumentación y nos habla también de la inmadurez espiritual, que fue ya hace un tiempo que prediqué, ¿verdad? Los inmaduros y los maduros que crecen, ¿no? Y se vuelven maestros. El autor los advierte a sus oyentes sobre la madurez espiritual y la falta de crecimiento, que es necesario darles leche, ¿verdad? Que no están preparados para la comida sólida que el autor les quiere mostrar, ¿verdad? Que hablamos sobre Cristo, ¿verdad? Sobre cómo intercede y vimos todo eso, ¿verdad? No estaban preparados para eso. Así que les llama la atención y les dice, pues bueno, tengo que volver yo a darles leche espiritual, ¿verdad? A ellos les entraba por una oreja, les salía por otra, no crecían, pero sí, algunos nos dice que algunos sí habían llegado a ser maestros, ¿verdad? Estaba hablándole a cierto grupo. Entonces, me pregunto, ¿cómo reaccionaste el día que yo prediqué sobre la inmadurez, sobre esto? ¿Cómo reaccionaste tú a estas advertencias? ¿Has meditado a través de este tiempo sobre aquellas advertencias o te entró por un oído y te salió por el otro? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo has llevado esta advertencia? Porque ahora el autor va a ir a más. El autor a la carta a los hebreos. El autor va a seguir esta misma línea, tanto de Israel como la de los inmaduros, ¿verdad? Sus contemporáneos. Pero ahora les va a advertir a sus oyentes del peligro de la apostasía. Y claro, lo estoy predicando hoy, la advertencia también es para nosotros. Su palabra es hoy, ¿verdad? Así que, antes de llegar a esto, hay síntomas. Hay síntomas para llegar a una apostasía. Claro, hay algunos que pueden decir, yo voy a hablar sobre los síntomas del enfriamiento espiritual. Hay algunos que pueden decir, no, eso no existe, simplemente existe el cristiano y el no cristiano. Pero vamos a exponerlo y tú ya vas a poder sacar tus conclusiones si es que realmente podemos llegar a este enfriamiento espiritual. No estoy hablando de la apostasía, estoy hablando de un enfriamiento. Entonces, para ello, ¿qué es el enfriamiento espiritual? ¿Qué es? Pues el enfriamiento espiritual es una temporada. Así que tenemos siempre, cuando nos volvemos cristianos, siempre estamos subiendo, ¿verdad? Queremos conocerlo, saberlo todo. Pero luego hay un bajón. De este bajón es el enfriamiento espiritual. Es una temporada de aumento del pecado y una disminución ¿de qué?
de la obediencia a Dios, de su obediencia. ¿En quiénes? Aquellos que profesan su confesión de fe, ¿verdad? Aquellos que dicen ser cristianos. En nuestra carrera de la vida cristiana, siempre hay momentos en los cuales vamos a caer. No sé si yo he caído, yo he estado mal. Aunque para mí, verdad, que yo creo que ese tiempo que estuve mal no era cristiano. Era demasiado malo lo que hacía. Era muy malo. Entonces, yo creo que no. Pero sí he visto gente que pues ha llegado en arrepentimiento, como yo. Pero bueno, el enfriamiento espiritual se caracteriza por una etapa corta, larga, de pecado y desobediencia. Esto puede ser un paso hacia la apostasía. Eso sí, esto nos dice el doctor Vicky, ¿vale? El pastor Joel Vicky nos da estos pasos, lo he sacado de él. Y nos va a dar 6 pasos de enfriamiento espiritual. La primera es la frialdad en la oración. No sé, ¿alguna vez en tu vida ha pasado esto? Que estabas así y luego te has ido apartando de la oración. Pues este es uno de los primeros síntomas. Es una señal de enfriamiento. Si antes deseabas acercarte a Dios en tu intimidad, ¿verdad? En comunión con Él, y contarle sobre tu amor hacia Dios, sobre tus necesidades, tus logros, ahora poco a poco te has ido alejando de esta rutina de estar orando, de esta práctica. Tal vez hayas dejado de orar en la iglesia también, de no asistir a la oración. Lo digo a los que pueden asistir y no lo hacen. Lamentablemente yo puedo hacerlo cuando son mis días libres, pero cuando es mis días libres procuro ir, estar ahí voluntariamente, poder ir. Pero si tú puedes hacerlo y no vas, pues deberías, creo, preguntarte por qué no lo hago. ¿Es por estar con mis hijos? Pues tiene 7 a la semana, 24/7, ¿verdad? Por una hora de venir a orar, pues deberíamos preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no estoy yendo a orar? ¿Por qué no? ¿O por qué hay un bajón en mi hogar, en la oración? Entendemos que esto es interno. La oración no es externa, es un síntoma interno, ¿eh? Así que empezamos con un síntoma primero interno. La segunda síntoma es la indiferencia a la palabra. Alejarte de la oración conlleva un enfriamiento interno, como dije. Acto seguido te llevará a una falta de apetito a la palabra de Dios, y esto ya es externo. Esto ya es externo porque en una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios se le nota. Se le nota su comportamiento y su actitud, y y nosotros lo podemos ver en aquellas personas. Si antes llegabas dispuesto todos los domingos a recibir la comida espiritual con la edificación y el crecimiento espiritual que conlleva, ahora te aburres de la predicación. Sigues asistiendo los domingos, los sábados, los días que hay oración, predicación, pero ahora te aburre. Y no solo te aburre, sino que empiezas a sacar defectos en la predicación. Esto no me gustó, esto no me parece. Y prácticamente no te ha gustado nada en la hora que han predicado. Así que esto ya vemos un problema interno, ahora vemos un problema externo, ¿verdad? El tercer síntoma. Examinemos nuestra creciente pecaminosidad. Ya has dejado de orar, has dejado de escuchar la palabra de Dios, te aburre, no creces, menguas. Cuando caemos en el enfriamiento espiritual, si examinas tu propia alma, empiezas a ver que los pecados secretos se multiplican. Tú no sabes que el pecado está calando en ti. Son pecados secretos. Que mi mujer no se entere, que el pastor no se entere, que los hermanos no se enteren. Pero está calando, está creciendo internamente ese deseo de pecar. Ya no mortificas tu alma, ya no mortificas los pecados, no mortificas tu espíritu, ni en la oración. Porque si antes te acercabas en arrepentimiento por un pecado que hacías, pecamos todos, ¿verdad? Pero como has dejado de orar, ya no mortificas el pecado.
Has dejado de mortificarlo. El Salmo 139, 23 al 24 nos dice, y si está en la pantalla, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando tu conciencia te acusa, lo que ahora haces es defenderte. Esta palabra ya no se aplica para ti. Ya no estás, examíname Dios, ahora estás a la defensiva con la palabra, ¿verdad? ¿Cómo puedes examinarte o cómo puedes pedirle a Dios que te examine si has dejado de escuchar la palabra? Si has dejado de orar, tal vez de leer la Biblia, ¿verdad? Ya no tienes una comunión, una práctica de lectura bíblica. El punto 4, examinar nuestra relación con el mundo, otro síntoma más. Y si te das cuenta, va creciendo. Va creciendo ahora una relación con el mundo. Cuando caemos en enfriamiento espiritual, los poderes del mundo se apoderan de nuestros deseos. Si has tenido deseos ahora de pecar, pues ahora te traen los deseos del mundo. Así que estos deseos de pecado van a ir aumentando. Lo que antes era pecaminoso a nuestros ojos, ahora es llamativo y deseable, hasta el punto de abandonar todo para tenerlo. Santiago capítulo 4, en el versículo 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si has comenzado a desear cosas del mundo, deseos del mundo, pecados del mundo, ¿cómo te constituyes entonces ahora? Si el que quiere ser amigo del mundo, un amigo del mundo te va a traicionar por la espalda. Va a encontrar cada piedra de tropiezo que no te imaginas. Entonces yo pregunto, ¿cuántos hemos pasado por esta etapa en algún momento de nuestra vida cristiana? No alces la mano, por favor, es una pregunta que no debe hacerlo, es para ti, que no debe alzar la mano. Pero ¿cuántos hemos pasado por esta etapa? Yo creo que si llevas 30 años en el Evangelio, pues en algún momento puedes haber tenido un bajón, ¿no?, espiritual. Con el simple hecho de tomarse una foto con el conejito de la suerte aquí en el casino. No, yo voy al casino a desayunar, después vas a otra cosa, luego vas a otra cosa, ¿verdad? Ya no vas al casino, ya estás jugando. Poco a poco empezó con un desayuno, una comida, ¿verdad? Pero en el lugar equivocado, Hay más lugares para tomarse un desayuno donde no te puedan atraer los vicios de este mundo. Pero claro, tú ya te has apartado de la palabra, te has apartado de Dios, te has apartado de la comunión, de la lectura bíblica, te llaman los placeres del mundo, vas a ese lugar y estás propenso a caer a cualquier cosa. Así que si no escoges los lugares del mundo, y más si estás en bajón espiritual, ¿qué va a pasar? Pues un síntoma más. El quinto, que nos dice Vicky, dice, la disminución del amor por los creyentes. Y Vicky dice al respecto, ¿siente, Eli? Joel Vicky dice, el enfriamiento puede avanzar tanto que el amor fraternal comienza a languidecer. El amor fraternal es una de las marcas básicas de la gracia salvadora. En 1 de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te das cuenta? Ahora, como ya te llama el mundo, pues ya empiezas a dejar de congregarte. Ya los hermanos, no te llaman la atención los hermanos en la iglesia. Ahora ya tienes otros amigos en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué dice en Juan? El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Hermano, este síntoma ya está demostrando tu decadencia en los caminos del Señor. Y debes tomarlo en serio
porque aún estás a tiempo de recapacitar, aún estás a tiempo de acercarte a Dios en fe, en arrepentimiento, ¿no? Pedirle perdón a Dios. Si tienes la capacidad aún de... Porque no has apostatado todavía, no... Estás solamente en un bajón espiritual, pero claro, Dios es bueno para perdonar, ¿verdad? Dios aún te está trayendo con lazos, ¿verdad? Así que aún es tiempo de acercarte a tu Señor, aún es tiempo de pedir ayuda a tus hermanos, ¿verdad? En la fe. Si tú te acercas a Dios y te acercas a la iglesia, nosotros tenemos lazos de amor, ¿verdad? Dios te atrae con lazos de amor y la iglesia también debe hacer lo mismo. Es más, debemos estar atentos en aquellos hermanos que están flaqueando, ¿verdad? Debemos tener esa chispa, eso de estar viendo, tú estás flaqueando. Pues vamos a ir a por ti y vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues un sexto síntoma y la última. Porque las esperanzas centradas en el hombre. Esta persona que ya le atrae el mundo, que ya está siendo casi parte del mundo, ¿qué va a pasar? Cuando llega este síntoma, ya abandona la oración, abandona la palabra, está pecando deliberadamente, te apartas de la iglesia, de la comunión con los hermanos, te atrae el mundo y sus placeres, pues ahora te crees que eres el centro del mundo, ¿verdad? Ya te crees que eres lo máximo, ya comienzas, ya no escuchas a nadie, ya el enemigo te ha cogido. El enemigo te ha cogido, te ha agarrado. Y más importante que Dios. A veces te crees más importante que Dios. Eso no le pasó a Adán y Eva. No se creyeron dioses. No fue su pecado eso, yo soy más que Dios. Yo hago lo que quiero. Tu palabra no me importa. Yo te desobedezco. Satanás no le dijo... Eso no fue el pecado también de Satanás. No se creyó más que Dios, quiso llegar hasta lo alto. Pues lo mismo pasa, el pecado es el mismo. Cuando ya estás completamente apartado y has caído en estos síntomas, pues ya te crees igual que Adán, el único en el mundo. Mira lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí dice, maldito el hombre que confía en hombre, ¿verdad? Pero si el hombre que confía en sí mismo, ¿no está confiando también en hombre? ¿Has dejado de confiar en Dios para confiar en ti mismo y ya te crees lo máximo? ¿Verdad? Hermanos, ¿acaso no hemos visto algún familiar, algún hermano de la iglesia que ha pasado por esta etapa, por estos momentos difíciles, espirituales? Y debemos estar atentos y examinarlos a ellos. Y dentro de nuestras familias, ¿verdad? Yo he visto bajones espirituales, sigo viéndolo en mi familia, más que nada. Creo que los primeros que vamos a poder ver es en nuestros familiares, ¿verdad? Pero también debemos estar atentos aquí en la iglesia, ver a estos bajones en los hermanos. Dicho esto, recordemos que mencioné al principio de esta serie 3 tipos de personas que se congregan en la iglesia local, ¿vale? Ya hemos conocido los síntomas, pero vamos a seguir viendo 3 tipos de personas que se congregan en la iglesia local. Primero, el no cristiano. El que viene de visita, ¿verdad? El que viene de visita, invitado por un hermano. El curioso que ha pasado por la puerta y ha escuchado los cánticos, la predicación, o la luz y esto que es. Y por curiosidad ha entrado, se ha sentado tímidamente. No sabemos si es cristiano o no, puede ser que no, ¿verdad? Tal vez le hemos repartido un calendario, un tratado en la calle, le hemos predicado fuera y Dios ha plantado esa semilla, esa curiosidad y ha venido a ver, bueno, vamos a ver qué hay. Pues ese es un tipo de hermano que no es cristiano, pero está asistiendo aquí a la iglesia, ¿verdad? Y puede estar asistiendo varios domingos. Luego está el cristiano, ¿verdad? Que es todo aquel que ha nacido de nuevo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, llevando al sujeto, a la persona, a los pies de Cristo, ¿verdad? Ha transformado su mente, ha transformado su alma,
se ha arrepentido de sus pecados, ha pedido perdón, ha confesado la necesidad de su Salvador y su corazón ha cambiado con fe, con arrepentimiento y ha creído en Cristo y es cristiano ahora, ¿verdad? Es parte de la familia, es nuestro hermano. Pero luego está la cabra, la cabrita, Montés. La cabra es aquel sujeto que se llama o se hace decir hermano, porque visiblemente, corporalmente lo demuestra, públicamente ha confesado de repente ¿verdad? Se ha bautizado y ha confesado que cree, ¿no? Ha confesado, se ha bautizado, comparte la Santa Cena, ¿verdad? Visiblemente no lo podemos saber. No podemos saber quién es y quién no lo es. Eso le corresponde a Dios, ¿verdad? Él lo sabe quién es. Pero sí dan frutos, ¿eh? Como dije en la predicación anterior. Dan frutos de si son o no lo son. Y poco a poco van dando la cara, van mostrando quiénes son. De una lista, ¿verdad? La Biblia da una lista de aquellos que no tienen amor, ¿verdad? Que tienen envidia. Porque poco a poco, con el tiempo, la mascarilla no la pueden seguir teniendo tanto tiempo. En algún momento nos la vamos a tener que quitar. Pues ellos también en algún momento la mascarilla se la van a tener que quitar, ¿verdad? Y van a dar la cara. Estas son las cabritas, que están buscando luego dividir a los hermanos, que no, y van buscando problemas en la iglesia. Pues tenemos estos tres tipos de personas en la iglesia. Nuestros hermanos genuinos, aquellos que nos visitan que no son cristianos, y aquellos que nos han nacido de nuevo, ¿verdad? Y de repente ni lo saben aún todavía. Qué triste será, ¿verdad? Ese momento de llegar a el día del juicio y decir, no, alejaos, yo no os conozco. En tu nombre, Señor, ya lo veremos este versículo, en tu nombre, Señor. Y dicen, no, alejaos de mí, ¿verdad? Hombres de maldad. Así que, para empezar con esta pequeña introducción, que ahora viene la prédica, que va a ser un poco ya más corto, vamos a empezar con el primer punto, una advertencia de caer en apostasía. Es que mientras que hacía esta prédica estaba pensando, pero si Pablo predicaba toda la Santa Noche, ¿por qué no 1 hora y media o 2? Y más con un tema muy, muy delicado. Así que tenemos una advertencia de caer en apostasía. ¿Qué significa apostasía? Esa es la pregunta, ¿verdad? Desde que hemos empezado estaba hablando apostasía, pero de repente alguno que no lo sabe se estará preguntando, ¿qué es apostasía? Pues apostasía es la negación de la fe por parte de aquellos que una vez lo abrazaron o profesaron abrazarla. Ahí está la diferencia. Que la profesaron o, mejor dicho, creyeron que la profesaban. El versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que nuestro estudio de hoy empieza con la palabra ¿por qué? Y hay que detenernos ahí. ¿Qué significa la palabra ¿por qué? Pues es un adverbio causal. Indica la causa o el motivo por el cual ocurre una acción. Y ahí ya nos está diciendo el autor con esa palabrita. Ocurre una causa, un motivo. De lo que ya viene diciendo, su línea de argumento, ahora nos va a decir por qué, y ya nos va a dar esta causa, este motivo, esta acción. Esto quiere decir, por los motivos que ya ha mencionado el autor a sus oyentes, ¿verdad? Sucederá algo, y lo dice en forma de advertencia, muy grave. Y dice, porque es imposible. Esto es lo contrario a ser posible, ¿verdad? En algunas versiones dicen no posible, van más literales. Dicen, en vez de poner porque es imposible, es porque no posible ponen. Son más literales. El sinónimo de no posible o imposible es inviable, inalcanzable. La RAI dice de esta palabra, expresión de la seguridad de que antes de que suceda o deje de suceder algo, ha de ocurrir otra cosa, de la que no están en lo posible. Hermanos, el autor está usando de forma negativa estas palabras. Es imposible, no posible, es una forma negativa. Podemos ver que se está dirigiendo a sus oyentes, ¿verdad? A los originales,
a los israelitas. Posiblemente era una casa, posiblemente era, aunque mayormente iban a una, ¿verdad? A una, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los judíos? A una sinagoga, ¿verdad? Ahí habían mezclados, judíos, cristianos, estaban mezclados. Puede que sea una carta dirigida a la iglesia, que lo que yo supongo que era una casa, ¿verdad? Como aquellos tiempos. Pero bueno, se está dirigiendo a sus oyentes originales. Pero, ¿se está refiriendo a ellos cuando habla negativamente? ¿Está diciéndole a ellos exclusivamente o está hablándole a otras personas de una forma indirecta? Pues el autor está tomando hechos reales que sucedieron a los israelitas en el desierto, rechazando a Dios con su pecado de incredulidad, y donde su corazón seguía en Egipto. El autor toma estos hechos y los aplica a sus oyentes, en forma de advertencia. Pero esta vez va mucho más, es mucho más severo, ya que pueden apostatar si realmente su profesión de fe no ha sido genuina. El versículo 4 sigue, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué nos quiere decir el verso con los que fueron iluminados? ¿A qué se refiere cuando dice fueron iluminados? En una lectura sencilla, tú te sientas y lo lees sencillamente, puedes llegar a la conclusión de que está hablando de la gente que ha nacido de nueva, de hermanos, conversos, que sí realmente han profesado su profesión de fe. Pero debemos preguntarnos si la palabra iluminado se está refiriendo realmente a ellos. Entonces yo me pregunto, ¿quién es la luz del mundo? Yo creo que ya vas sabiendo tú quién es la luz del mundo, ¿verdad? En Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo y nos ilumina. ¿Con qué nos ilumina? Con su evangelio, ¿verdad? Así que hermanos, aquí el autor nos dice que los que una vez fueron expuestos al mensaje iluminador de Jesús, el evangelio, han podido escuchar este mensaje poderoso de salvación. Ahora, si tú has escuchado el mensaje de salvación, has sido iluminado, ¿verdad? Con su palabra. Te están mostrando Jesús quién es el camino, quién es la luz en el mensaje del evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Tú también eres iluminado ahora mismo con el evangelio, con su palabra. Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ya no solamente Jesús, sino vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si Jesús nos ha iluminado, nosotros también somos luz para el mundo, ¿verdad? Y debemos serlo. Pero si a pesar de ser iluminados con el mensaje del evangelio, tu comportamiento, tus frutos, no son luz en el mundo, si no estás siendo tu luz en el mundo, como nos está diciendo Mateo, ¿puede ser posible que esto suceda? ¿Que no seas luz en el mundo? ¿Que vayas a la iglesia, pero en el mundo no pasas desapercibido? ¿Puede pasar esto? ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea así? Yo sí, yo lo era. Así que Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, la iluminación de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquellas personas que pecan voluntariamente, con conocimiento, a pesar de tener el conocimiento del pecado, deliberadamente, y que viven constantemente en ese pecado, o en los pecados que está haciendo, ¿verdad? A pesar de haber recibido el conocimiento de la verdad, es porque prefieren pecar, porque les gusta, y rechazan esa verdad. Y han endurecido tanto sus corazones que llega el día en que mueren en sus pecados. Qué feo, ¿verdad? Creer que eres salvo, pero pecas deliberadamente, vienes con la mascarilla y el día de tu muerte no te has arrepentido de verdad. Has estado pecando en la puerta para afuera. Has estado viviendo una vida
más al mundo que aquí dentro de la iglesia. No se arrepintieron de su pecado, rechazaron la verdad, pues ya no hay sacrificio para sus pecados. No lo han querido, nunca lo quisieron. Porque después de la muerte, una vez muertos, ya no hay oportunidad. La oportunidad es ahora. Si estás escuchando ahora este mensaje, la oportunidad es ahora de arrepentirte de tus pecados. La hora de buscar a Cristo. El día de tu muerte ya no habrá oportunidad. Lo que te espera es algo espantoso. Es una condenación eterna. Hebreos 10:27 nos dice, ¿qué nos espera? Mira, si el 26 nos dice, ya no hay sacrificio para sus pecados. El 27 dice, sino, por causa de esto, sino una horrenda expectación de juicio. Y esto debe darte escalofríos. Y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que te espera. Ya no hay sacrificio para ti después de la muerte. Es hora de arrepentimiento. Si estás viviendo una vida cojeando de un pie, como me decía Elisa en la foto, a ese dibujito le falta un pie, a la mujercita de ahí. Digo, si estás cojeando de un pie, pues deberías arrepentirte, acercarte a Dios, ¿verdad? Porque vaya a ser que por fuera de aquí te pille la muerte y ya no haya más sacrificios para ti. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice, gustaron del don celestial. Estas personas a las cuales el autor se dirige, pero no los nombra, ¿verdad? Más bien se dirige a ellos en plural, a varios, pero en tercera persona. ¿Vale? Se está dirigiendo a ellos en tercera persona. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, tercera persona. ¿Qué significa esto de gustaron el don celestial? Es difícil entenderlo, ya que dijimos que en la iglesia vivimos en una comunión participando de los medios de la gracia, ¿verdad? Participamos todos de estos medios de gracia, de la predicación, de la oración, de la Santa Cena, del bautismo de los santos, confraternizamos cuando nos salimos de picnic, cuando vamos de acampada, vemos milagros de sanidad en nuestras familias, oye, que pido oración por sanidad y Dios responde, ¿verdad? Y Dios hace ese milagro de sanación. Pedimos a Dios protección, ¿verdad? Dios protégenos cuando salimos del viaje. Estamos gozándonos nosotros con esa comunión, ¿verdad? Entonces vemos gente que llega con testimonios de su vida que han cambiado, ¿verdad? Ven hermanos nuevos, personas que llegan y dicen, sí, el Señor ha cambiado mi vida por completo. Eso es un milagro, es milagroso. Pero hay algo más profundo en estas palabras de don celestial. En Juan 4:10 nos dice, respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios, ahí está, el don de Dios, quién es él que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Eso dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios. En Hechos de los Apóstoles, 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. En Romanos 5:15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios, ya tenemos a Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así, hermano, así como los judíos gustaron de los poderes de Dios en el desierto, ellos vieron los poderes de Dios, vieron los milagros, pero tenían un corazón incrédulo, rechazaron a Dios y su promesa. Porque no solamente rechazaron a Dios, rechazaron la promesa de un paraíso, ¿verdad? Más bien, con un corazón que estaba dirigido a Egipto, el autor aplica esto a los creyentes y les dice, degustaron o gustaron del don celestial, escucharon el Evangelio y su promesa de salvación y participaron de los milagros, pero su corazón incrédulo está en los placeres del mundo. Viven engañados con una falsa conversión. ¿Verdad? El don celestial.
hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, los hermanos que van con una careta participan de todo esto, participan, pero su corazón no está con Dios. Mateo 7:22 nos dice, al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos probaron, estos gustaron del don celestial, de la obra de Jesús. ¿Cómo degustaron? Echando demonios. Dicen, en tu nombre echamos demonios. Ellos gustaron lo que es el don. Pero el Señor lo rechaza. ¿Verdad? Hacedores de maldad, les dice. ¿Cómo es posible que una persona ha ido en el nombre de Jesús y ha echado demonios? Pero el Señor les dice, hacedores de maldad. Porque no fueron con la intención, ¿verdad?, de echar demonios en el nombre de Jesús. No, fueron ellos mismos, nosotros. Yo estuve haciendo esto. ¿Cuántos predicadores vemos ahí en la tele? Yo atravieso esta línea, ¿verdad? Y le mete un sacazo, ¡boom!, con ladrillo. Sí, es espectáculo de ellos. Y dicen hacer milagros, es un espectáculo. Pues el Señor, ¿qué les dice? Alejados de mí, ustedes son hacedores de maldad, ¿verdad? Es que el pastor la vez pasada dijo, piensa un hombre en blanco. Se me vino a la mente rápido. Así que, ¿acaso no hay un Judas Iscariote en la Biblia que nos enseña cómo Jesús lo escogió para ser uno de sus apóstoles, le sirvió 3 años, participó o degustó de los milagros que realizó Jesús? No escuchó la predicación. ¿Acaso no escuchó la predicación? ¿No estaba con Jesús escuchando las predicaciones del Evangelio? De la misma boca de nuestro Señor. Pero su corazón malvado, incrédulo, amando más el mundo, su riqueza, no lo traicionó por dinero. Jamás se arrepintió de su pecado. Nunca pidió perdón. Él se ahorcó antes de acercarse a su maestro, prefirió ahorcarse, ¿verdad? La Biblia nos muestra que fue y tiró el dinero, pero fue un arrepentimiento humano, no de un acto que hizo, pero no, fue al maestro. Se ahorcó, prefirió ahorcarse. Pero qué diferencia con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que también pecó, rechazó a Cristo 3 veces. Él también pecó, negó a Cristo 3 veces. Pero qué diferencia hay entre uno y el otro. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro que no se lo dijo a Judas? En Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué no tuvo uno y no tuvo el otro? Fe. No le faltó fe, ¿verdad? ¿Acaso el Señor dijo, yo voy a rogar por tu arrepentimiento? No, voy a rogar por tu fe. Que no falte tu fe, porque si no te falta tu fe, vas a regresar en arrepentimiento. Y no solo vas a regresar en arrepentimiento, sino lo que venimos diciendo, vas a confortar o confirmar a tus hermanos. ¿No estamos diciendo que estemos atentos de nuestros hermanos? Pues lo mismo a Pedro, ¿verdad? Fe. No le faltaría fe a Pedro. Una vez que se arrepintió de su pecado llorando, dice que lloraba amargamente, ¿verdad?, en arrepentimiento. En Lucas 22:62 nos dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Juan 21:15 nos dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Aquí viene la confirmación de Jesús a Pedro, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacientas mis corderos. 3 veces le dijo, ¿verdad? Primero le dijo que le negaría, ahora le dice, apacienta mis ovejas 3 veces. Tú sabes, Señor, que te quiero, tú sabes que te amo, pues ve y hazlo. ¿Qué diferencia, verdad? No le faltó fe. Se arrepintió y como le dijo que confirmaría a sus hermanos, ahora le pide que los apaciente como un pastor. Pedro ya estaba moldeado como pastor, ¿verdad?, de sus ovejas. Todos ellos, los que venimos hablando, tanto Judas, tanto Pedro, los discípulos que echaron demonios, degustaron del don celestial, degustaron de la palabra. ¿Qué los diferencia? Pues un corazón transformado, un corazón nacido de nuevo, entregado a Cristo, un corazón convertido genuinamente. Eso los diferencia. Unos tenían fe en Cristo y otros como Judas, ¿no?
Así que el versículo 4 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Así que como gustaron el don celestial, también fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿una persona que ha sido partícipe del Espíritu Santo puede cometer apostasía? Y tú puedes decir, no, si es regenerado, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. ¿Pero se está refiriendo a eso? ¿Se está refiriendo a nacer de nuevo? Pues mi respuesta es sí, sí puede un cristiano, entre comillas. ¿Una persona que ha participado del Espíritu Santo puede cometerlo? Sí. En Hebreos 10:29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Así que, ¿a qué se refiere con partícipe? ¿No está diciendo a los que son regenerados? ¿A los nacidos de nuevo? Está diciendo que son partícipes. Se refiere a los dones repartidos por el Espíritu Santo. Así que no está hablando de la regeneración, sino a los dones que el Espíritu Santo ha repartido. Porque un verdadero regenerado no puede. No puede. Pero una persona que ha recibido los dones, que es partícipe de esos dones, ¿verdad? Como los que fueron a echar demonios, ellos tenían esos dones para hacerlo, tenían el poder para hacerlo. Ellos solos no podían hacerlo. El ser humano no tiene poder para echar demonios. Tiene que haber un poder mayor, ¿verdad? Y ese es Dios. Pero el motivo por qué los permitió, se lo dejamos a Dios. No lo sé. Pero sí lo sé que es para mostrarnos algo. En 1 Corintios 12:27 nos dice, pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros al hacer milagros, por el mismo Espíritu, y así va en una lista de dones que pueden hoy en día estar vigentes, otros no. Eso lo dejamos para otro estudio. Ya hemos hablado de los discípulos que echaban demonios, de Judas Iscariote, pero también tenemos a Simón el Mago, quien se bautizó, participó de los dones, ¿verdad? Se bautizó, él fue iluminado por el Evangelio, probó del Evangelio, probó la palabra, él estaba en las predicaciones, probó de los milagros, pero él deseaba los dones espirituales con dinero. Él quería recibir, si ellos lo hacen, yo también quiero hacerlo, estos milagros. Él había participado de todo esto y se bautizó genuinamente, confesó. Para poder bautizarte tienes que confesar. Pero cuando vio los milagros, él lo quería con dinero. Así que uno puede participar de esto, sí, él participaba. ¿Qué es la diferencia? Que no estaba convertido realmente. Genuinamente nunca nació de nuevo. Qué mal pensar que con un regalo, que Dios da un regalo como son los dones espirituales y lo quieras comprar con dinero, ¿verdad? El destino para todo aquel que actúa así es su perdición. Hermanos, examinémonos de no caer en este pecado de incredulidad y solo de asistir a la iglesia a pasar el rato o conocer gente nueva, a una novia, a un novio, y por no conocer a Jesús nuestro Señor. Si estás en este pecado, joven, adulto, o te estás enfriando espiritualmente, arrepiéntete y pide perdón a Dios, que Él es fiel para perdonarte y recibirnos en sus brazos con amor. El versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del Evangelio. En este versículo el autor sigue con la misma línea. Utiliza otra vez la palabra gustaron, es la segunda vez que la usa, de la buena palabra de Dios. No es muy difícil, ¿verdad? Estamos hablando aquí de gustaron la palabra de Dios. Estas personas gustan de la palabra, gustan de la predicación, ¿verdad? Están entre nosotros y escuchan al pastor, a los hermanos que predican, de repente van a los estudios, están presentes y están degustando de esa palabra, que es la palabra de Dios, que es el poder del Evangelio. ¿Acaso esto no pasa en todas las iglesias? Tal como pasó en el desierto, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del autor de la carta. Sí, hoy en día pasa y seguirá pasando hasta que regrese nuestro Señor Jesús.
Dice que gustaron de los poderes del siglo venidero. Recordemos para los judíos que el siglo venidero es cuando vendría el Cristo. Para ellos estaban en un siglo y el siglo venidero era el Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir con el siglo venidero? Gustaron los poderes del siglo venidero. Pues cuando vino Cristo, inauguró ese siglo venidero. Claro, no como ellos lo pensaban. Entonces Jesús trajo prodigios, señales, milagros. Esta gente degustó de eso, ¿verdad? Hubo muchos seguidores de Cristo que vieron todo esto, lo seguían, Hosana. Pero luego gritaron, crucifícalo, crucifíquenlo, ¿verdad? Así que el autor les está advirtiendo a sus oyentes que deben tener cuidado, porque aunque todos degustan de los dones, de los poderes de la palabra, que son iluminados, pero que no han nacido de nuevo, y sus corazones siguen siendo una piedra y tan negra como la noche, pueden caer en apostasía. Tú puedes participar de todo lo que hemos expuesto ahora y puedes caer. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Tus intenciones de venir han sido otras. Te has engañado tú mismo. La versión del Reina Valera actualizada 2015 dice así el versículo 4 y el 5. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, y pone ahí un guión, y dice, ¿quiénes son estos iluminados? Gustaron el don celestial, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de esto cayeron, dice el Reina Valera actualizado. Estas personas iluminadas, probaron todo esto, pero después recayeron, que quiero ser muy enfatizar la palabra recaer. ¿Y por qué quiero enfatizarlo? Dice el versículo 6. Y recayeron y sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa caer? Es incurrir en algo o en un error, ¿verdad? Incurrir en error, o ignorancia, o en algún daño o peligro. Pero claro, aquí no nos dice que cayeron, nos dice que recayeron. ¿Y qué significa recaer? Reincidir en ese mismo error una y otra vez, hasta llegar a convertirlo en un vicio. Estos hermanos no solo han caído una sola vez, y luego de arrepentirse acercándose a Dios, no. Estos sujetos tienen una vida constante, recayendo, incurriendo en el mismo error, que nace en sus propios corazones, ya que nunca han nacido de nuevo. Y conocemos cuál es su fin, ya que el autor nos la muestra en el versículo 8, en el capítulo 8, que lo veremos luego. Estas personas no han crecido, han recaído, no pueden ser renovados para arrepentimiento, dice. Y aquí no hablamos de un arrepentimiento de salvación. No te confundas con el arrepentimiento de salvación, sino el acercarte en arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Jamás se han arrepentido para salvación. Solo han jugado a vivir una vida cristiana, hipócrita e incrédula. Sus corazones estaban en los placeres del mundo, dice, como el corazón de los israelitas en el desierto. Estaban en Egipto y no en las promesas de Dios. Estas personas han endurecido tanto sus corazones, a pesar de probar y degustar la palabra de Dios, los dones celestiales, los dones del Espíritu Santo, pero se han endurecido tanto en su pecado que se apartan de Dios. En Hebreos 3:12 nos dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Mira esa advertencia. Hermanos, les dice, que ninguno de vosotros haya corazón de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Por qué lo dice? Porque está latente, puede pasar. En Romanos 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, estos sujetos ya no pueden ser renovados para arrepentimiento por la causa de la dureza de su corazón. Al negar a Dios, al negar la obra del Hijo en la cruz, se comportan como los judíos en su momento al levantar al Hijo en la cruz del Calvario.
exponiéndoles a la obra salvífica y redentora. Niegan esto, exponiendo a Cristo al vituperio, a la deshonra, a la desaprobación, a la censura y a la vergüenza pública. Un hermano, ¿te has dado cuenta que el versículo no dice Cristo o dice Jesús? El versículo dice el Hijo, ¿verdad? Espérate que busque el versículo. Dice, de nuevo por sí mismo, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo. ¿No dice a Jesús? No dice al Cristo. ¿Por qué el autor está poniendo ahora a la segunda persona de la Trinidad? ¿No te ha llamado la atención eso? Estos sujetos no solo están negando la obra de Jesús en la cruz. Estos sujetos están negando la divinidad de Jesús. Al crucificarlo, al crucificar, al pecar, al endurecerte, al negar la muerte de Cristo por ti, están negando que Dios es capaz, el Hijo es capaz de salvarte, crucificándolo y matándolo como hicieron los judíos. El punto 2, y voy un poco más rápido, que ya un fin aterrador. En el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante porque esto es un paréntesis, una comparación. El 7 y el 8 es una comparación de los que son cristianos y de los que no lo son, o de los que creen serlo, ¿verdad? Cuando leí estos versículos no pude dejar en mi mente venir la parábola del sembrador. Así que, ¿quiénes son estas personas que labran la tierra? ¿Verdad? ¿Quiénes son estas personas que labran la tierra? Que Dios les ha regalado hierba, alimento provechoso y reciben esta gran bendición del versículo 7. Vamos a verlo luego porque en el versículo 9 nos dice quiénes son. El versículo 8 nos dice, pero la que produce espinos, y es de lo que venimos hablando todo este tiempo, y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Todo esto que venimos hablando de personas que tienen esta careta, su fin es ser quemada. Su fin es aterrador. Llevan el título de este punto, ¿verdad? Un fin aterrador. El fin de todos aquellos que rechazan a Cristo y su obra redentora, incluso aquellos que apostatan en la fe, son maldecidos y son quemados, dice el versículo 8. ¿Son duras palabras? Sí. ¿Son ciertas? También. Es por ello que el autor toma la misma advertencia de apostasía de los judíos para dársela a sus oyentes y para yo dárselas hoy a ustedes. Tengamos cuidado de caer en un corazón incrédulo, porque primero empezamos con el enfriamiento espiritual y luego podemos caer en la apostasía y darnos cuenta que nunca nacimos de nuevo. Es tu deber examinar tu camino. ¿Estás en el camino de Cristo? ¿Estás dando frutos del Espíritu Santo? No he dicho dones. ¿Estás dando el fruto del Espíritu Santo? Amor, paciencia, benignidad. ¿O estás en la lista contraria de divisiones, ¿verdad? Que expuse antes. ¿Tienes síntomas de enfriamiento espiritual? Pues tú mismo debes examinarte. El punto 3, y ya estoy acabando. Herederos de la promesa. Este ya es lo último. Y aquí sí viene el versículo 7 y esto ya es agradable a nuestros oídos. Porque esto ya viene para nosotros, para los conversos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Podemos ver que es Dios quien da la lluvia. Es Dios quien hace crecer la hierba. Es Dios que da esa bendición, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los labradores que reciben todas estas bendiciones? Nosotros, todos aquellos que han nacido de nuevo por la poderosa obra milagrosa del Espíritu Santo, que transforman nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, y aquí viene la explicación del 7, pero en cuanto a vosotros, ya no solo a los oyentes, a ustedes, o amados, estamos persuadidos a cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice. El autor, hermanos amados, se dirige a vosotros. ¿Con qué cariño, verdad? Amados,
les dice. Ese amor que viene de lo alto, que viene de Dios. Un amor eterno para todos aquellos que nos hemos acercado a Dios. Todos nosotros estamos persuadidos, dice, convencidos de creer cosas mejores que pertenecen a la salvación. Pareciera que el autor está contrastando a sujetos que han apostatado, que su final es la perdición, y nosotros, nuestro destino, que está lleno de cosas gloriosas, dice el versículo, que nos son incluidas desde el día de nuestra salvación. Desde que el día que Dios nos ha salvado, tenemos cosas gloriosas y son manifiestas entre los santos, dice. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios es justo. Y esto es un atributo de Dios. Así como el amor, en el versículo anterior, es un atributo de Dios. Dios es justo, Dios es amor. Pero Dios no olvida, ya que Él lo sabe todo, lo conoce todo, y nadie puede esconderse en sus buenas obras, ni en sus malas, delante de los ojos de Dios. El versículo dice que nosotros, los nacidos genuinamente, es manifiesta nuestra obra de amor primero, y luego, más importante, nuestro amor a Dios, y segundo, nuestro amor a los hermanos, nuestro amor a los santos, dice. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún en tiempo presente. Nos dice que nos sirvamos entre nosotros. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Verdad? Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, nosotros, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Uno de los síntomas de enfriamiento espiritual, ¿cuál era? No amar a tu hermano. Te apartas de tus hermanos. Comienzas a sacar peros y cosas, ¿verdad? Y nos dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Así que entendemos solo los genuinamente nacidos de nuevo, los que han nacido de nuevo, mostramos nuestras obras de amor a Dios y a nuestros hermanos. Guardamos los mandamientos de Dios, seguimos su camino. Así que recuerda, hermano, recuerda los síntomas del enfriamiento espiritual. Si dejamos de amar a nuestros hermanos hasta el punto de que ya no asistimos a la iglesia y dejamos de escuchar la palabra de Dios hasta apartarnos de ella. Para terminar, vamos a ver el versículo 11 y luego el 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Y no solo es el deseo del autor de la carta, también es el deseo del pastor y el deseo de todos, ¿verdad? Todos debemos desear esto, de seguir mostrando hasta el fin de nuestra carrera la misma gracia, el mismo amor, desde el día de nuestra salvación hasta el final de nuestra carrera, teniendo la certeza y la esperanza de que al final nos espera un premio, la promesa del paraíso, donde brota leche y miel, ¿verdad? En la misma presencia de Dios. Para terminar, el autor nos da una pequeña advertencia más, aparte ya de esta apostasía. El versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sigamos con esta misma solicitud, mirando hacia adelante, hacia la meta, sin apartarnos del camino que viene. Así que nos da una advertencia, a fin que no nos hagamos perezosos, y que sigue después. Si nos hacemos perezosos o descuidamos, nos enfriamos. Así que esta es una advertencia, no te descuides, no seas perezoso porque te puedes empezar a enfriar. Y cabe la posibilidad que también una apostasía. Así que, hermanos, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿verdad? Qué ejemplo. Mateo 25:21 nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Todos deseamos escuchar estas palabras, ¿verdad? Al final de la carrera, de la misma boca del Señor, que podamos descansar, dormir, como dice la Biblia, y cuando lleguemos, el Señor nos diga, ven, siervo fiel. Así que, hermanos míos, examinémonos cada día, apliquemos cada día lo aprendido de la palabra de Dios, utilicemos las herramientas de la gracia que Dios nos ha dado, procuremos no apartarnos de su camino, de su palabra, de su oración. Reunirnos con los hermanos debe ser nuestro deseo en la iglesia, luchar codo a codo con los hermanos, tener presente los síntomas del enfriamiento cuando pueda suceder en algún hermano, y que reacciones, que a tiempo puedas reaccionar si ves los síntomas de algún hermano. Acércate a Dios con arrepentimiento y fe si estás en esta situación. Si ves a tu hermano flaquear, acércate y ayúdale. Tengamos cuidado de ser como Demas, ¿verdad? Siguió a Pablo durante 5 o 7 años y que públicamente a través de la historia, como ha quedado, me ha abandonado, ha amado más al mundo, ¿verdad? Pablo, un discípulo de Pablo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Porque Demas me ha desamparado y amado más al mundo. Más bien sigamos hasta el fin la carrera y podamos decir con Pablo, porque en 2 de Timoteo 4:6-8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, todos nosotros. Que nuestro vivir y nuestro morir sea Cristo, a Él sea la gloria. Nos paramos, hermanos, para orar y dar gracias a Dios.